Largamos con ecuaciones diferenciales. Este es un tema bien diferente del resto, ¿no? Ecuaciones diferenciales. Primero, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación donde participan x, y sus derivadas. Eso se escribe así en forma simbólica, ¿sí? O sea, una ecuación donde donde participa la variable independiente, la variable dependiente y sus derivadas. O sea, que son todas iguales. La primera clasificación que tenemos que hacer es los dos primeros tipos de ecuación diferencial. La primera bien grande es, ¿por qué yo acá puse una función de una sola variable? Porque yo podría haber puesto, si lo hago bien genérico, algo así. X, y tener, no sé, la derivada de z con respecto de x, la derivada de z con respecto de y. Supongamos que la cierro ahí. También tengo ahí una ecuación donde tengo dos variables independientes y me comí ahí. Me comí la z. Z, derivada de z con respecto de x y derivada de z con respecto de y. Supongamos. Entonces, acá tengo una ecuación también diferencial porque tengo dos variables independientes, la variable dependiente y sus dos derivadas parciales primeras. ¿Ah? Entonces, la primera gran clasificación de ecuaciones diferenciales es cuando en la ecuación diferencial la función que estoy buscando, que es y, es una función de una sola variable, estos se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Se abrevia como EDO. Y el segundo caso, lo que está puesto ahí, se llaman ecuaciones diferenciales en derivadas parciales o derivadas parciales. En derivadas parciales. Y todo es un problema mucho más complicado, ¿sí? Nosotros casi que no lo vamos a ver. Lo que vamos a hacer mucho más foco es en la primera, pero la primera gran clasificación entonces es esa. Cuando la ecuación diferencial participan una función de una sola variable, son ecuaciones diferenciales ordinarias. Cuando la función que participa es z, por ejemplo, función de dos variables o más variables, se llama ecuación diferencial en derivadas parciales y es un problema complicado. ¿Ah? Nosotros vamos a ver en principio el primer tipo. Como es una ecuación, yo lo que estoy buscando, la solución de esa ecuación, es una función. O sea, esto es lo que estoy buscando. Esa es mi incógnita. ¿Ah? Eso es lo que yo tengo que calcular. ¿Qué más conceptos tengo? Voy metiendo a poquitos conceptos. Los tienen que haber visto en el práctico, pero acá lo repasamos, ¿sí? Orden de una ecuación diferencial. Eso es bien importante. El orden de la ecuación diferencial es el orden de derivación más alto que aparece en la ecuación. O sea que si yo pongo f de x, y' y segunda, eso es una ecuación diferencial de segundo orden, porque la derivada más alta que hay es la derivada segunda. ¿Ah? Nosotros acá vamos a ver casi que lo único que vamos a ver es primer orden y segundo orden. Son esas dos.
Sobre todo porque son las que más se usan, ¿sí? Como aplicaciones a física o aplicaciones a ingeniería. Y el otro concepto, fíjense que acá esto está puesto muy en forma simbólica, pero si yo lo pongo más como ejercicio, estoy diciendo que si yo tengo así, o sea, derivada segunda más 2 veces derivada primera menos 3y igual a 4x, eso sería una ecuación diferencial de segundo orden. Y el otro concepto importante, un poquito menos importante, pero también es, si yo a este término, es otro ejercicio, ¿no? Estuviera, vamos a poner el cubo, eso sería ahora una ecuación diferencial de segundo orden y de grado 3. O sea, el grado de una ecuación diferencial es el grado que tiene la derivada que da el orden a la ecuación diferencial. No importa que acá esté, no sé, elevado a la quinta. Esto sigue siendo una ecuación diferencial de segundo orden de grado 3. ¿Vamos? Esa es la diferencia entre orden y grado. ¿Me siguen, sí? Sí, sí. Bueno, yo borro acá porque lo que nos vamos a quedar con la primera, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y lo que vamos a decir es, bajándole un poquito ya más a lo que vamos a ver, ¿no? Que vamos a hacer más foco sobre todo por ahora en esta, o sea, en ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. O sea, esto es una EDO, ecuación diferencial ordinaria de primer orden. La solución de eso es encontrar una función tal que si yo la reemplazo en la ecuación diferencial, satisfaga la ecuación diferencial. ¿Sí? En forma simbólica, yo estoy diciendo que hay dos formas de escribirlo. En el apunte creo que lo pone así. De alguna forma, la solución va a ser una función y que va a tener como variable x y va a aparecer una constante. Vamos a ver por qué va a aparecer una constante. Esa es una forma de escribirla y otra que a mí me gusta un poco más es así. F de x y c igual a 0. Estoy diciendo que la solución de esto va a ser una expresión donde aparezca variable independiente, variable dependiente y una constante de igual a 0, por eso esto es una expresión. Esto se llama solución general. ¿Por qué solución general? Porque, a ver, voy y vuelvo con algunos conceptos, ¿no? Ustedes ya lo han empezado a ver, pero cuando yo resuelva la ecuación diferencial, como tengo derivadas, voy a tener que integrar. O sea, en algún momento voy a tener que integrar. De hecho, cuando se habla de ecuaciones diferenciales, un sinónimo de resolver una ecuación diferencial se llama integrar una ecuación diferencial. El ejercicio podría decir integrar la siguiente ecuación diferencial y eso quiere decir resolverla. Como yo voy a tener que integrar, y estoy ahora haciendo integrales indefinidas, no tengo como venimos haciendo ahora integrales definidas, va a aparecer después de la integración una constante c. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo, pero ustedes ya lo han hecho, pero al tener una constante, yo no tengo una sola solución, sino que tengo un montón de soluciones, tengo infinitas soluciones, porque tengo una constante de una c. Se llama solución general porque, en principio, digo en principio porque hay un concepto raro que vamos a hablar después, todas las soluciones de la ecuación diferencial, todas las soluciones, están descritas por esa solución general. Si yo en mi problema, en mi ejercicio, tengo algún dato más
que me permita calcular a mí la constante C, la puedo calcular, vamos a hacer un ejemplo, la puedo calcular y voy a obtener una solución particular. ¿Ah? Me siguen con esos dos conceptos, creo que lo han visto en el práctico. ¿Sí? Creo que lo vimos, hicimos un par de ejercicios con solución particular. Bueno, y este otro que voy a meter ahora, no sé si lo han visto, pero lo nombramos ahora y lo vamos a desarrollar la que viene. Algunas ecuaciones diferenciales, no todas, algunas, son poquitas, son muy particulares, tienen también lo que se llama solución, yo le nombro y después lo vamos a explotar, singular. ¿Sí? Son los tres tipos de soluciones, como para englobar todas las soluciones, ¿sí? Solución general, salen cuando yo resuelvo la ecuación diferencial, va a aparecer una constante. Si yo puedo calcular la constante, para eso necesito más información, voy a obtener una solución particular. Y la tercera tipo de solución se llama solución singular. ¿Qué es la solución singular? Es una función que si yo la reemplazo en la ecuación, la cumple, o sea, la satisface a la ecuación, pero que no sale de acá. ¿Ah? No sale de la solución general. Es un concepto un poco más raro y lo vamos a explotar después. ¿Ah? Pero hay algunas que tienen soluciones singulares. ¿Ah? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Yo revisé el apunte porque vamos a hacer un ejemplito bien sencillo, pero porque quiero sobre el ejemplito hacer ahí una observación, digamos. ¿Sí? Voy a borrar acá. Ecuaciones diferenciales es un tema que se usa mucho en ingeniería. De hecho, en un rato vamos a hacer un ejemplo de electrónica, ¿sí? O de electricidad. Pero se usa mucho. Por ejemplo, si bien este es uno sencillo, yo lo que quiero hacer es resolverlo para mostrar cosas ahí. Yo entiendo que muchos de ustedes lo han hecho en el práctico. La idea acá es que repasemos conceptos más teóricos, digamos, ¿no? Suponiendo eso, ¿no? Eso que está ahí es una ecuación diferencial. ¿Ah? Porque es una expresión donde tengo la función y su derivada, y en este caso la x no está, no hace falta que esté. Si yo resuelvo eso, porque quiero ver esos conceptos acá, ¿qué puedo hacer? A ver, hago así. Y' es lo mismo que poner diferencial de y sobre diferencial de x. Esto es 2i. Y este es uno de los primeros casos, y es más fácil, es variables separables. O sea, puedo separar las variables. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, el diferencial de y lo dejo acá de este lado, la y la traigo dividiendo, y paso eso para dar 2x. 2 diferencial de x. Los pude separar fácil esas variables, y ahora lo que hago es integro, me vengo acá arriba, la integral del diferencial de y sobre y es logaritmo natural de y, y la integral de 2 diferencial de x es 2x. ¿Ah? Yo tengo que poner en algún lado una constante. ¿Sí? Ya ahora discutimos un poquito de eso. En principio yo podría decir que si yo integro esto va a salir una constante. O sea, yo podría haber puesto acá un más c1 y acá poner otro más c. O sea, de cada integral podría salir una constante. Pero, si a esa constante que me sale a la izquierda yo la paso a la derecha, me queda una constante menos otra constante. Y una constante menos otra constante es otra constante. ¿Está? O sea, en general, teniendo eso como presente, se suele poner una sola constante, que ustedes pueden elegir dónde ponerla. ¿Sí? En general se le suele poner a la integral que lleva la x. ¿Sí? Pero por eso hay una sola constante y no dos. Acá está la solución. Queda mucho mejor explicitarla. ¿Sí? O sea, voy a despejar la y. Y esto va a ser algo así. E
logaritmo pasa al otro lado como es, elevado a la 2x más c. ¿Sí? Si bien ahí está como solución, esto es un problema que tiene ecuaciones diferenciales en el punto de vista del práctico, que la solución en general uno trata de arreglarla para que quede un poco más linda. La constante ahí en el exponente no queda muy bien, entonces puedo hacer algunas cositas, como por ejemplo así. Como tengo una potencia elevada a una suma, lo puedo poner como e a la 2x por e a la c, porque producto de potencias de igual base se suman los exponentes. Pero e elevado a una constante es un número, y elevado a una constante es un número, es otra constante. Entonces puedo poner como solución así. Y esa yo la recuadre y esa marco como mi solución. A esta le llamo solución general. ¿Me siguen sí con eso, no? ¿Me siguen? Sí, profe. Es un truquito que la sé hace mucho y por ahí yo lo digo porque cuando hacen ejercicios con respecto a un apunte, a lo mejor no les da bien el resultado y es porque se modificó algo con el tema de la constante, ¿no? Fíjense dos cosas. Primero, mi ejercicio era este que está acá. Y yo encontré la solución, o yo digo que esa es la solución. No digo que sea fácil siempre, pero yo no puedo decir que no sé si está bien el resultado, porque yo no puedo a esto reemplazarlo acá y me tiene que cumplir la ecuación. Se puede comprobar el resultado. ¿Cómo hago? Ahí es ahí, lo reemplazo ahí y tengo que poner acá y prima. Si eso es y, ¿cuánto vale y prima? Ustedes ya son rápidos derivando, sé que esto no lleva tampoco tanto tiempo. Y prima va a ser, ¿cómo la derivada de esto? Va a ser la constante por la derivada de e a la u. Y la derivada de e a la u es 2 e a la 2x. Si yo reemplazo y' acá y reemplazo y acá, me queda algo así. A ver, lo voy a reemplazar ahí, ¿sí? Y' es esto que está acá. 2ce a la 2x. Puse el 2 primero. Igual a 2 veces y. ¿Y cuánto es y? Eso está ahí. Ce a la 2x. Y bueno, queda el mismo, ¿no? O sea, comprobé que el resultado es correcto. ¿Ah? No siempre es tan fácil, pero se puede hacer. O sea, ustedes no pueden entregar un ejercicio en un parcial y decir, no sé si estaba bien o mal. Tienen un método para comprobarlo. Eso es una. Y la otra, a ver, acá. Borro esto que es la comprobación. La solución general tiene una constante. O sea que en realidad no es una solución, sino que son infinitas soluciones. Eso que está acá se llama familia de curvas. ¿Por qué? Porque no es una sola, sino que son un montón de curvas. En este caso, si yo la grafico, estoy diciendo que para cada valor de la constante que yo tome, voy a tener una solución. Y esto van a ser, no sé, van a ser exponenciales así. ¿Sí? Son todas exponenciales. En realidad, aquí se van a ir juntando acá. O se van a ir juntando acá. Habría que graficarlo mejor, pero es como que tengo un montón de curvas que son todas soluciones de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Cuando yo digo solución particular, significa que tengo algún otro dato más para calcular la solución particular, y lo que estoy haciendo es tomar una de esas curvas. ¿Sí? O sea, una solución que cumple otra condición. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Me siguen? ¿Dudas con eso? No, profe, vamos bien. ¿Para qué se usa esto? Por ejemplo, fíjense, a ver, usted que son electrónico, yo también soy electrónico. A ver, si yo pongo acá una fuente, un switch,
una resistencia, una bobina. Esto es E, esto es R y esto es L. ¿Ah? Es un circuito eléctrico. Bien sencillón. ¿Ah? Cuando yo cierre el circuito, o sea, cuando conecto eso ahí, bueno, hay una ley de física que dice que la tensión de la fuente va a ser igual a la suma de las tensiones de cada, o sea, todo lo que va cada una de tensiones acá. En este caso es un circuito sencillo. Cuando yo cierre eso, va a circular corriente. Y la corriente va a ser una función del tiempo. ¿Ah? Entonces, la corriente es una función del tiempo y la bobina o el capacitor tienen un comportamiento un poco más complicado. En el caso de la bobina, si yo describo cómo es el circuito de eso, va a ser resistencia por corriente, que eso me da la tensión que cae en la resistencia, y en el caso de la bobina responde a la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, esa ecuación diferencial, ¿por qué una ecuación diferencial? Porque tengo una función, que es la corriente, que es función del tiempo, y tengo la variable dependiente, la derivada de la variable dependiente y un número. No tengo acá en este caso la variable dependiente, el tiempo no aparece. ¿No? Si yo quiero calcular la corriente, cómo se comporta, cómo sigue esa ecuación diferencial. ¿No? Yo resuelvo esa ecuación diferencial y me va a dar cómo se comporta la corriente en función del tiempo. ¿Ah? ¿Me sigue, sí? En el caso particular de esta va a ser algo así. O sea, acá tengo corriente y acá tengo el tiempo. Acá voy a tener corriente. Va a ser algo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo cierro el circuito, la bobina se va a oponer al cambio de la bobina tiene ese comportamiento, ¿no? Se opone al cambio brusco en corriente, entonces hace que la corriente no circule tanto al principio y después va perdiendo su poder y se estabiliza. ¿No? Con el capacitor pasa algo parecido, el capacitor es distinto, pero pasa algo parecido. ¿Me siguen con la onda? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Esa ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal. No le hemos visto cómo se resuelve todavía. Por eso no lo resolvemos ahora, pero borro. Bueno, y en el caso del circuito eléctrico, la constante C, ¿cómo la calculo? O sea, ¿qué significa eso? Por ahí con la bobina es un poco más difícil pensarlo, pero yo tendría que ver al momento T, al momento que yo cierro el switch, el tiempo cero, esa bobina si estaba cargada o no estaba cargada. En el caso de un capacitor es un poco más fácil pensarlo. Si yo pongo un capacitor, hay que ver si el capacitor estaba cargado o no cargado. Esa es la condición inicial del circuito y eso me va a dar a mí cómo es la curva que describe la corriente para esa condición inicial. ¿Ah? Dudas. Borro. Bueno, seguimos. Las ecuaciones diferenciales. O sea, yo ahora me centro en ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Ah? Ustedes ya las empezaron a ver en el práctico y bueno, de haber visto que las empezamos a clasificar en tipos para ver cómo se solucionan, cómo se resuelven. La primera es variables separables, que es la más fácil. La segunda son homogéneas. Tercero es lineales. ¿Sí? Dentro de lineales hay un caso particular que se llama Bernoulli. ¿Sí? Y la cuarta es totales o exactas. ¿Sí? Hay otras, sí, hay otras, que no las vemos, que son más raras o llevan otros métodos. O sea, cuando, por ejemplo, yo meto un grado, no orden, grado 2,
se complica un poco la ecuación diferencial y es otra cosa. Nosotros como era acá, cómo se resuelven estas, ustedes que, yo les hablo a ustedes que son de electrónica, no sé si hay otros cursos, pero los cursos en electrónica, el año que viene van a ver otro concepto nuevo que es transformada Laplace, y van a usar eso para poder resolver ecuaciones diferenciales también de otra forma. O sea, hay otros métodos, que no los vemos ahora nosotros, para resolver otro tipo de ecuaciones diferenciales de otra forma. ¿Ah? Bien. Bueno, la primera variable separable es casi que no vemos mucho, es bien sencillo. Yo estoy diciendo que una ecuación diferencial es de variables separables. Si yo lo puedo escribir como una expresión que solamente tiene x por diferencial de x más una expresión que solamente tiene y por el diferencial de y. Eso igualado a 0. Si la ecuación diferencial tiene esa forma, cuando digo p de x solamente hay x, no hay y ahí. Y cuando digo q de y solamente hay y no hay x. Si tiene esa forma, se llama variable separable y están separadas las variables. Quiere decir que lo puedo integrar. ¿Ah? Bueno, y acá yo no puedo resolver porque no tengo el ejercicio, pero al resolver eso, al resolver esta integral y resolver esta integral, me va a aparecer la constante de integración, que lo puedo poner en alguna de esas dos integrales o directamente del otro lado, y depende del ejercicio. Acá está muy simbólico, así que no lo puedo hacer mucho, pero esa sería la solución de una ecuación diferencial de variables separables. ¿Me siguen? Sí, yo no creo que haga falta mucho más en variables separables, sino ahí a estas que son un poco más complicadas. ¿Duda con eso o no? No, hicimos varios ejercicios de eso en el profe práctico. Variables separables, medianamente sencillo, digamos. Y lo que tiene variables separables es que muchas de estas, o sobre todo estas dos, se transforman en algún punto en variables separables. ¿Ah? O sea que esta ni no mucho más. No tiene más desarrollo que eso. ¿No? Las otras sí. La segunda, a mí no me gustan, pero son las homogéneas. La ecuación diferencial homogénea tiene esta forma, o puede tener dos formas distintas. Una es así, diferencial de y sobre diferencial de x igual a, no sé qué habrán hecho, luego p, q o m y n. O sea, p y q. Fíjense que ahora están mezcladas las variables, tengo x y no las puedo separar, si no serían variables separables. Lo puedo ver así, o también puedo ver algo así. O sea, como forma genérica. Así o así son ecuaciones diferenciales. Pueden ser, hay que ver cómo detectamos que es homogénea, ¿no? Tienen esas dos formas. Fíjense que esto que está acá es muy parecido a lo que vimos recién de variables separables, nada más que ahora tengo x de y mezcladas. Ya que tengo x y también mezcladas, y no las puedo separar, porque si las pudiera separar, sería variables separables. ¿Sí? Tienen esa forma, pero tienen que cumplir otra condición. Acá hacemos un paréntesis. ¿Qué es una función homogénea de grado n? Es una definición. Función homogénea de grado n. ¿Qué es una función homogénea de grado n? Es una función que cumple esta condición. Yo tengo una función, ¿sí? Y esa función cumple esta condición. Ahí se pone. Si tengo una función que cumple esta condición,
que f de lambda x, lambda i, es igual a lambda a la n de f de x y, si una función cumple esa condición, se dice que es homogénea de grado n. ¿Ah? Por ejemplo, vamos acá abajo. Fíjense, luego así, f, x, y. Supongamos una función, el clásico paraboloide. ¿Ah? Esa función. Yo quiero saber si esa función es homogénea de grado n. ¿Ah? Yo tengo que comprobar esto que está acá. Esta es la condición. Entonces, lo pruebo. ¿Qué significa f de lambda x y lambda y? Significa reemplazar la x por lambda x y la y por lambda y. Si yo reemplazo x por lambda x y y por lambda y, me queda así, que f de lambda x lambda y es igual a x al cuadrado. Lo reemplazo la x y me va a quedar lambda cuadrado por x cuadrado más y cuadrado, pero y es lambda y, entonces me queda lambda cuadrado y cuadrado. ¿Sí? Si saco factor común lambda al cuadrado, me queda x al cuadrado más y al cuadrado. Y este paréntesis es la función f. O sea, yo demostré que f de lambda x lambda y es igual a lambda a la n, lambda al cuadrado, por la función f original. O sea que esta función x cuadrado más y cuadrado es homogénea de grado 2. Porque acá me quedó un 2. ¿Me siguen, sí? ¿Me siguen? Sí, sí. En general, o sea, el concepto de homogéneo, fíjense cuando uno dice algo, que algo es homogéneo, significa que es similar o que... No. ¿Qué está pasando? Yo estoy sumando un término cuadrático con otro término cuadrático. Son dos variables distintas, pero son dos términos cuadráticos. ¿Sí? Por eso es homogéneo. Si yo hubiera sido x al cuadrado más y al cubo, no son homogéneos, porque tengo un cuadrático más un cubo, y no me va a dar. ¿No? Si yo hubiera hecho así, por ejemplo, una función de este tipo, x, y, o sea, x al cubo menos x cuadrado y más y cuadrado x, si bien estoy mezclando variables, pero yo me fijo esto es un término del cubo. Esto es un cuadrático por un término lineal, me da un cubo. Y esto también me da un cubo. O sea, estoy sumando términos que son todos cubos. ¿Ah? Eso va a ser homogéneo. Y va a ser homogéneo grado 3. O sea, yo viendo la expresión y con un poquito de cancha, me voy dando cuenta cuándo va a ser homogéneo y cuándo no va a ser homogéneo. Si a esta que está acá, yo le agrego un cuadrado acá, ya no es más homogéneo porque tengo cubo, y esto es la cuarta. No es homogéneo. Si hago esa prueba, no me va a dar. ¿Ah? Bueno. Volviendo a la ecuación diferencial. Esta es una definición de cuándo una función es homogénea. Para que la ecuación diferencial sea homogénea, se tiene que cumplir que, si lo tengo de esta forma, tanto P como Q, las dos estas, sean las dos, ¿no? Funciones homogéneas y del mismo grado. O sea, si esto es homogéneo grado 2 y esto es homogéneo grado 2, entonces la ecuación diferencial se llama homogénea. ¿Ah? Si lo veo acá pasa lo mismo, tiene que ser esto homogéneo de grado n y esto homogéneo de grado n. Y si lo veo ahí en el cociente, al yo tener homogéneo de grado n dividido homogéneo de grado n, ese cociente me va a dar homogéneo de grado 0. Es como que los lambdas se me van a simplificar porque son los dos homogéneos del mismo grado. ¿Ah? ¿Me siguen? Sí. Ahí lo que usted está hablando es de otra ecuación en la que
es homogénea, pero se cancela, sería de grado 0. Claro, para que la ecuación ¿Ah, sí? diferencial sea homogénea, esto que está a la derecha del diferencial tiene que ser, esta toda expresión vista como una sola cosa, homogéneo de grado 0. Para que se cumpla que sea homogéneo de grado 0, numerador y denominador tienen que ser los dos homogéneos del mismo grado. Porque se simplificarían los lambda a la n. ¿Sí? Si esto es homogéneo de grado 2 y esto es homogéneo de grado 2, va a salir ese lambda a la n, lambda a la n y se simplifica. ¿Ah? Sí, más o menos, ¿no? O sea, y ahora hay que ver cómo se resuelve. Todo esto que hicimos acá es para ver. Acuérdense que cuando ustedes tienen un ejercicio, no les van a decir qué es. Les van a tener un ejercicio. O sea, el primer problema que tiene ecuaciones diferenciales es darse cuenta qué tipo es. Porque después, viendo qué tipo es, se plantea la solución. ¿Ah? Lo borro acá. Sí, más o menos, ¿no? Fíjense que para mi desarrollo, yo voy a hacer así. Voy a borrar esta, así seguimos con esta. Y hago así. Esto que está acá, lo puedo escribir en forma simbólica, así. Uy. O sea, ¿quién es f? Es ese cociente, lo puse en una sola cosa ahora. Pero estoy diciendo que esta función f, esta sola expresión, es homogénea de grado 0. 0. ¿Sí? Y si esto es homogéneo de grado 0, estoy diciendo que ese cociente es homogéneo, cada uno de ellos homogéneo al mismo grado. Yo lo necesito así para el desarrollo, porque acuérdense que como yo no tengo ejercicio, lo tengo que hacer en forma simbólica. Bueno, ¿cómo hago el desarrollo? O sea, ¿cómo se plantea el desarrollo teórico, digamos, ¿no? Si f, esa f que está ahí, es homogénea de grado 0, significa que esto va a ser igual a f de lambda x, lambda y. ¿Por qué? Porque si es homogénea de grado 0, ahí, fíjense, yo recién dije que si la función es homogénea tiene que cumplir esto. Lambda a la n por f de x y. ¿Ah? Si cumple esto que está acá, es homogéneo. Pero yo estoy diciendo que esto es homogéneo de grado 0. Significa que este n vale 0. Y lambda a la 0 es 1, o sea que se va. Estoy diciendo entonces que esto, que es igual a esto, se me va el lambda porque esto vale 1. Esto es igual a f de xy, o sea, por eso f de xy igual a eso. ¿Entiende la idea, no? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno. Para resolver la ecuación diferencial, ustedes lo han hecho en el práctico. El desarrollo teórico es un poco aburrido, pero yo estoy diciendo que si yo hago una sustitución diciendo que lambda es y sobre x, ¿sí? Esto le tengo que poner que y es lambda por x. ¿Ah? Si yo sustituyo eso ahí, me queda algo así, que la función f, en realidad no, lambda es 1 sobre x. Esto le da un u después. Vamos a poner 1 sobre x. Ustedes le llaman u después al i sobre x, pero yo voy a poner que lambda es 1 sobre x. Si lambda es 1 sobre x, me queda así que la función, si yo reemplazo acá lambda, me queda 1 i sobre x. ¿Ah? Y a ese i sobre x, después le voy a llamar u. Así lo hicieron ustedes en el práctico, creo. Metieron la variable u. ¿Ah? Entonces, fíjense, lo hago así. F de x y es igual a esto. Y esta f de x la voy a reemplazar en la ecuación diferencial. O sea, en vez de poner f de x como está ahí, voy a poner esto que está acá. O sea que la ecuación diferencial va a quedar así.
lo llevo acá arriba. F de 1 y sobre X. ¿Sí? O sea, transformé la ecuación diferencial en eso ahora. Borro acá. Así sigo para abajo. Y la sustitución que voy a hacer es hacer... no, por acá a la derecha. A esto le llamo U. Y lo que plantea este método es que después de hacer esta sustitución, falta un poquito, esa ecuación diferencial se transforma en variables separables. ¿Sí? Fíjense, si yo digo que U es Y sobre X, puedo decir que Y es U por X. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque acá de este lado me va a quedar una U, ahí voy a poner una U. Pero ahora voy a tener X, Y y U, no puedo tener tantas variables, me voy a ir a U. Entonces, a la izquierda tengo la derivada de Y con respecto de X, o diferencial Y sobre diferencial X. Lo voy a calcular acá. Fíjense, si yo lo hago como derivada, Y' va a ser la derivada de U por X sin derivar más primero sin derivar por la derivada de X, pero la derivada de X es 1. ¿Sí? Sí, más o menos, ¿no? Y' es de Y sobre de X. Esto es U'. ¿Quién es U'? Es de U sobre de X. Sobre de X. Esa X lo dejo donde está, más U. O sea, apliqué la derivada del producto. Lo expresé como diferenciales. Y ahora voy a reemplazar ese cociente ahí. Se me pone esto, está ahí, voy a poner esto. Entonces, la ecuación diferencial se transforma en algo así. X de U sobre de X más U es igual a F de 1 U. ¿Me sigue más o menos? Sí, sí. ¿Me sigue? Bien, sí. Y esta ecuación, aunque no parezca o rara, es variables separables. Ahora mis variables son U y X, ¿sí? Pero se pueden separar variables. Si yo a esta U la paso restando para allá, me queda X de U sobre de X va a ser igual a F de 1U menos U, porque la pasé restando la U. Y acá voy a invertir todo. O sea, voy a hacer recíproca. Si yo hago la recíproca a la izquierda, me queda algo así. Dx sobre X. ¿Ah? O sea, el X lo pasé arriba y el X abajo. Ahora voy a pasar el último paso. Y el du se me fue para abajo. Tengo que hacer la recíproca del otro lado. Va a quedar algo así. F de 1U menos U. Y el diferencial de U pasa para la izquierda, o sea que va a quedar así. Diferencial de U sobre F de 1U menos U. Y tengo separadas las variables. Ahí integro. Integro y voy a poder resolver esa ecuación diferencial. Cuando resuelva, o sea, cuando resuelva esas dos integrales, el último paso va a ser a la U, está acá, volverla a reemplazar en la solución, después de integrar, para volver a Y a X, porque mi variable U era una variable intermedia que yo usé para poder separar variables. ¿Sí? O sea, la solución no es con U, es con Y. Sí, más o menos, ¿no? El desarrollo este es medio raro porque no tengo ejercicio, entonces no lo puedo resolver, pero ustedes han hecho el práctico y si lo ven con el práctico es muy parecido. Ustedes han hecho ese reemplazo de estos diferenciales, pásalo por el otro lado, dan vuelta y demás, son todos iguales, ejercicio homogéneo. ¿Me siguen? Sí.
Sí, profe. Sí, se hace un poco medio confuso porque lo estamos haciendo en una función genérica nomás, pero Claro, yo acá no tengo ejercicio. ¿Ah? Cuando uno tiene ejercicio es como que lo va resolviendo, no parece tan raro, pero es muy simbólico esto. Bueno, y la última, vamos a ver hasta esto hoy, y la otra que viene es lineales. Lineales. Borrada. De todas formas, a ver, estos mismos desarrollos lo tienen en el apunte, ¿no? No hay tampoco tanta ciencia. Lineal es una de las más importantes porque es una que se usa mucho, digamos, con aplicación en física e ingeniería. Lineales tiene esa forma, la ecuación diferencial y' más p de xy igual a q de x. ¿Ah? La ecuación diferencial lineal tiene esa forma. Y' más p de x sería una expresión que solamente tiene x. ¿Ah? Hay solamente x ahí. Por una sola y igual a q de x. Si q de x fuera 0, o sea, que hubiera un 0, sería variables separables, porque puedo separar las variables porque esto lo pasaría restando y luego de ahí para allá y separar las variables. Pero si q de x no es 0, es una expresión que tiene x, no se pueden separar las variables y se llama lineal. ¿Ah? ¿Cómo se resuelve la ecuación diferencial lineal? Lo tienen que haber visto en el práctico, porque es lo mismo, pero es, yo voy a proponer como solución el producto de dos funciones, la combinación de dos funciones, u y b. ¿Ah? Si yo propongo que la solución es u por b, puedo derivar a y' y va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿sí? Porque u y b son funciones de x, entonces lo derivo como el producto de dos funciones. Y ahora voy a reemplazar todo eso ahí arriba. ¿Ah? Entonces, si reemplazo esta ahí acá adentro y esta y' ahí, me va a quedar algo así. Y', que vale todo eso, o sea, u'b más u por b' más p de x. ¿Sí? Por i. ¿Quién es i? Es u por b. ¿Sí? Igual a q de x. De esa expresión, yo voy a sacar factor común de estos dos. Voy a sacar factor común u. Y hago así. Va a quedar u factor común de quién? De b' más p de x por b. Más, saqué el factor común de estos dos. Me olvidé el primer término, no lo había puesto, así que lo pongo acá. U', lo dejo por ahí. Igual a q de x. Y ahora yo voy a imponer una condición para que me ayude a resolver el problema. Le voy a imponer una condición a b, alguna de esas dos, en este caso a b. Voy a decir, voy a escoger una función b que cumpla, ¿qué cosa? Que cumpla que, lo pongo acá. Me va a quedar acá, lo dejo acá. Voy a imponer que b' más p de xb sea igual a 0. ¿Ah? Como tengo dos funciones, yo a b le voy a imponer esa condición y le tiro toda la historia a u. ¿Por qué pongo eso? Porque si no, no puedo resolver. O sea, tengo que imponer alguna condición que me ayude a resolver esto. Entonces voy a elegir una función b que haga que eso se cumpla. Y eso que está acá es una ecuación diferencial a variables separables, porque puedo hacer algo así. B' es diferencial de b sobre diferencial de x. Igual. Esto lo paso para el otro lado restando. Me quedo muy abajo, así que me siento. Ese diferencial de x pasa para allá multiplicando y este b viene acá dividiendo. O sea que me queda así. Diferencial de b
sobre B va a ser igual a menos P de X por diferencial de X. Ahí separé las variables y puedo integrar. ¿Ah? Ya no me queda espacio a la derecha. Vamos a la derecha. Pongo flechita porque voy a poner igualdad acá y me queda. La primera integral es el logaritmo de B. Y la segunda integral, no sé lo que es, digamos, es una integral, no tengo ejercicio, así que la dejo así como está. Lo único que hice fue sacar el signo menos afuera. ¿Ah? Y se ve acá abajo, está por ahí. Bueno, voy a borrar la espalda. El logaritmo que está acá lo puedo despejar, para despejar B, ¿cuánto vale B? Lo ponemos acá. O sea que B es E, porque el logaritmo pasa como E, elevado a la menos integral de P. Eso vale B. ¿Me siguen hasta ahí, sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Me borro acá porque si no, no me queda esto solo. Acuérdense que la solución de la ecuación diferencial que estoy buscando es U por B. Ya con eso calculé B. Me falta U. ¿Y cómo calculo U? Y bueno, si yo digo que esto vale 0, o sea, entonces paréntesis hace 0, me hace que todo el término se me hace 0, me está quedando la última partecita. O sea que para calcular U, uso esta parte que me había quedado ahí. O sea, digo, U' por B es igual a Q. Y esto es variable separable porque, fíjense, U' es du sobre dx. Q sobre B, porque la B la pasé dividiendo. Pero B ya lo calculé. B es eso que está allá. ¿Ah? A ver si me ahorro un paso, a ver. Si yo B lo reemplazo por eso que está ahí, voy a tener que poner acá E a la menos integral de x2, ¿sí? Me va a quedar una exponencial acá abajo con un signo negativo en el exponente, porque es E elevado a la menos. Como lo tengo en el denominador y con exponente negativo, lo puedo poner así directamente. Q de x por E a la integral de P. ¿Ah? Porque el signo negativo en el exponente me lo da vuelta, se lo mando para arriba. El diferencial de x lo puedo despejar, entonces me queda así, que el diferencial de u va a ser igual a q por e a la integral de p. Y ahí integro. La integral del diferencial de u es u. Y esto, no sé, va a ser lo que sea esa integral, ¿ah? En el ejercicio. Yo acá no lo puedo resolver. Más, acá faltó diferencial de x, más c, ¿sí? Este diferencial de x es el de la integral. Y ese diferencial es el que está ahí arriba en el exponente con ese otro. La constante c, si la pongo a u, no necesito más de una constante, entonces la solución final de esto, o la solución general de la ecuación diferencial, es u por b. Bueno, tengo que hacer esto por aquello. ¿Me sigue más o menos, no? ¿Me siguen? Sí, nos estamos aproximando a una fórmula, nos había indicado el perfil práctico. Claro, yo no sé cómo lo hicieron en el práctico. La fórmula final es u por b. ¿Ah? Y eso vale b y esto vale u. O sea que, a ver, borro acá. Y en el práctico nos mostró la fórmula, pero dijo que era mejor usar todo el desarrollo, es más fácil. En general Aprender de memoria. no se usa la fórmula porque yo, por ejemplo, no me la acuerdo de memoria. O sea,
la fórmula final es U por B. ¿Y cuánto vale U? Bueno, eso, y cuánto vale B esto, así que va a quedar así. La integral de Q de X por E a la integral de P de X, diferencial de X más C. Eso es U por B, y B es esto que está acá. E a la menos integral de P. ¿Ah? Esa sería una fórmula final. En general no se usa la fórmula final, sino que se hace esto mismo con el ejercicio. Yo creo que lo han hecho así en los ejercicios. O sea, plantean U por B, o sea, no es tan difícil. ¿Ah? Es más fácil hacer todo el desarrollo que acordarse de memoria esa fórmula. ¿Duda con eso? Porque vemos una cosita más de Bernoulli y terminamos con lineales. Y ahí cortamos. ¿Dudas? ¿No? No. Esto que vemos acá, o sea, acuérdense que ustedes van a rendir parcial y final y todo, porque no sé cuándo termina esto, en forma virtual. Y no se están tomando demostraciones, pero por ejemplo, si algún día volvemos a clases, este es un tema que se toma, por ejemplo, es bastante común. Ecuación diferencial lineal. ¿Cómo se resuelve? Bueno, todo este desarrollo. O sea, llegar a esta fórmula final, si quieren. ¿No? Ese sería el desarrollo de esto. ¿Ah? La última que nos queda, o sea, no la última, pero la total exacta la vamos a ver la clase que viene. Creo que viene mañana. Vamos a ver mañana. Mañana a las 10 dijimos, ¿no? Sí. Sí. Es Bernoulli. Bernoulli es un caso dentro de lineales, o sea, es una ecuación diferencial que no es lineal, pero se puede transformar en lineal. La ecuación, no sé cómo lo vieron en el práctico, si lo vieron como una formulita, yo acá les muestro el desarrollo, digamos, ¿no? Es así, P de X igual a Q de X. O sea, es muy parecida a la lineal, pero aparece un término I a la N allá. ¿Ah? Entonces, no es más lineal. No es exactamente lineal. ¿Cómo se resuelve eso? Para poder llevar eso a lineal, me está molestando a mí, me molesta, ese término. ¿Ah? Entonces lo que voy a hacer es, para hacerlo desaparecer, digamos, para matarlo es, voy a dividir todo por I a la N. Si yo divido todo por I a la N, esto se me transforma en algo así, I' sobre I a la N, más P de X, I sobre I a la N, igual a Q. ¿Me sigue, no? Dividí todo por I a la N, o, de otra forma, el I a la N lo pasé dividiendo. ¿Ah? La forma correcta es divido todo por I a la N. ¿Qué logro con eso? A ver, ya me va quedando un poquito más parecido a lineal, porque acá tengo que tener solamente Q. Acá me fijo, fíjense, en I sobre I a la N es un cociente de potencias de igual base, o sea, acá la I esta está elevado a la 1. ¿Ah? Hago la resta de las potencias, así que va a quedar así. I' sobre I a la N más P de X, fíjense lo que queda, I a la 1 menos N, porque sería I, potencia de arriba menos potencia de abajo, igual a Q. ¿Ah? Y de hecho, fíjense, también lo podemos hacer acá, ese I a la N que está en el cociente acá abajo, lo podría haber escrito así. No sé por qué está arriba, está como flotando eso. Tengo la I', y ese I a la N que estaba en el cociente lo puedo poner así, I a la menos N. ¿Ah? Y ahora lo que voy a hacer, a esto que está acá, le voy a llamar Z. Voy a hacer una sustitución. O sea, voy a decir, Z es igual a I a la 1 menos N.
¿Ah? Si eso vale z, ¿cuánto vale z'? Acuérdense que y es una función de x, o sea, yo tengo que derivar eso como una función. La derivada de eso es, bueno, la derivada del exponente es 1 menos n que baja por la función sin derivar elevado a la n menos 1. O sea, 1 menos n era el exponente menos 1. Por la derivada de la función, que no sé cuánto es la derivada de la función. ¿Me siguen ahí, sí? ¿Me siguen? Sí. Ahí sí. ¿Me siguen? ¿Me siguen? 1, 2, 3. Sí, profe. Bueno, S1 se va con este 1, o sea, S1 se me va con ese 1, y me queda que Z' es 1 menos n por i a la menos n por i prima. ¿Ah? Y si yo me fijo, i prima por i a la menos 1, i prima por i a la menos n, ¿qué es lo que tengo ahí? Es como que me aparece acá, o sea que yo podría de acá despejar, decir esto, que i a la menos n por i' es igual a z' dividido 1 menos n. O sea, yo lo pasé dividiendo. ¿Y para qué hago eso? Porque acá voy a reemplazar esto y esto allá. Entonces digo, i' por i a la menos n, i' por i a la menos n, pongo z' sobre 1 menos n. ¿Ah? Más p de x por a esa, yo le llamé z es igual a q. ¿Ah? Y 1 menos n, que está ahí en el divisor, es un número, porque n es un número y uno es un número, o sea, esa resta da un número. ¿Ah? Si eso es un número, lo puedo sacar fácil, lo puedo simplificarlo fácil, yo multiplico todo por 1 menos n, y llevo una formulita que es a lo mejor la que vieron en el práctico, todo así. 1 menos n, p de x por z, igual a 1 menos n, q. Y eso que está acá es lineal. O sea, transformé la ecuación diferencial que no era lineal en una lineal. La resuelvo como lineal, ese es un número que pasa a ser ese número pasa a ser parte de q y ese número pasa a ser parte de p. Resuelvo como lineal y el último paso es volver a la variable i. Para volver a la variable i tengo que usar esto que está acá. ¿Me siguen? ¿Sí? Vamos a casa. ¿Dudas? De mi parte, ninguna. Bueno. En el práctico han hecho algo parecido a eso con Bernoulli, no sé cómo lo hicieron, pero es más o menos eso. Sí, en el práctico definimos un factor y multiplicamos toda la Claro. ecuación. Sí, Después empezamos a hacer lo de z y z'. claro. Bueno, acá está un poquito más largo, es cómo llego a ese factor y demás.